lo he titulado, valga la redundancia, del llanto a la acción. Mis hermanos, hay tanto dolor alrededor. Hay tanto niño muriendo, hay tantos soldados muriendo cada día, hay tantas familias siendo desplazadas, hay tanto derramamiento de sangre. Y yo pensaba, Señor, ¿cuál es la acción y la reacción que la iglesia debe estar tomando en estos tiempos? Si bien es cierto, muchos quieren atacar a Israel por lo que sucede en Gaza y ya se han olvidado que los medios amarillistas como CNN, Univisión y cuantos más ya no hablan de Hamás, ya no hablan de quién atacó a Israel. Ahora solamente se habla del sufrimiento, de la agonía, de la hambruna. Y para qué decir de Ucrania, que ya se olvidaron que en Ucrania están muriendo todos los días. Guerras se están armando, personas siguen muriendo ahora en el Asia. Tailandia estaba a punto de agarrarse con su vecino también. Y vemos sufrimiento por doquier. Veía documentales hoy día sobre el narcotráfico, los carteles, el Tren de Aragua, y muerte, sangre, dolor. Y estamos mucho meditando en ¿cuándo se debe llorar? ¿Por qué lloramos? ¿Será que de repente no estamos llorando cuando deberíamos llorar? Siempre recuerdo que cuando vino el ataque a las Torres Gemelas, no sé si fue el 2001 o el 2002, pasaron meses, creo, hasta que un día yo realmente me di cuenta de la magnitud de lo que había pasado, de cuántas familias habían perdido seres queridos en esas torres cayendo, y rompí en llanto después de meses. Tomó meses para que yo pudiera darme cuenta de la situación. Y yo pensaba esta semana, Señor, ¿cuándo tú lloraste? Se dice muchas veces que nosotros debemos llorar por lo que Jesús llora y aborrecer lo que Jesús aborrece. Y me puse a estudiar las veces que Jesús ha llorado o lloró en el Nuevo Testamento. Y no me había dado cuenta de algo importantísimo. Y es que cada vez que Jesús lloró en el Nuevo Testamento, inmediatamente usted sigue leyendo y ve una acción de Jesús. Y creo que ese aspecto es fundamental y a la misma vez es divinamente profundo. Porque nosotros a menudo pensamos que Jesús solamente es el gran maestro, solamente es el todopoderoso, es el Señor y Rey de reyes victoriosos, el alfa y la omega, el creador del universo y todo ser viviente. Pero pocas veces nos detenemos a pensar y a meditar que Jesús lloró. Jesús, el Hijo de Dios, no fue un espectador lejano ante el sufrimiento de los que él veía, de los que él conocía, de sus amigos, de los que estaban alrededor de él. Él se encarnó, caminó entre nosotros, dice su palabra, la raza humana, y él sintió la gama completa de lo que es sufrir físicamente y emocionalmente por los que amamos. Algo importantísimo es reconocer que el llanto de Jesús no era debilidad, sino que el llanto de Jesús era una prueba de que él amaba y de que él sentía verdadera empatía por el sufrimiento. Y aquí está la clave que debiera transformar nuestra perspectiva. Y es que Jesús nunca se quedó con lágrimas solamente. Jesús nunca se quedó hecho un mar de lágrimas, sino que su llanto siempre fue el preludio, la antesala para hacer algo, para reaccionar ante el llanto. Por eso hoy
quisiera dar algunos ejemplos para que nos preguntemos a dónde nos está llevando nuestro llanto. Amada iglesia, nuestras lágrimas, escucha bien esto, nuestras lágrimas, nuestro llanto, nuestro dolor, nuestra tristeza puede ser el punto de partida para una resurrección dentro de nosotros. Nuestras lágrimas pueden ser el punto de partida para una purificación. ¿Y por qué digo esto? Porque Jesús, cuando lloró por Lázaro, lo resucitó. Porque Jesús, cuando lloró por Jerusalén, limpió el templo. Y cuando Jesús lloró en el Getsemaní, subió a la cruz y dijo: consumado es. Por eso el primer punto que quiero ver se llama del llanto a la resurrección. Jesús llega a Betania y se encuentra con un ambiente de muerte. Ya le habían avisado, pero él pareciera que a propósito se tardó 4 días en llegar. Su amigo Lázaro le avisaron que estaba enfermo y él no volvió inmediatamente y murió. Ante las costumbres judías se pensaba de que el espíritu de la persona estaba 3 días alrededor del cuerpo. Entonces se considera de que la razón por la cual Jesús decidió esperar hasta el cuarto era para demostrarle que el milagro que iba a suceder era más difícil de lo que ellos podían pensar. Porque alguien podía decir, si volvía al tercero, es que todavía el espíritu estaba cerca, pero al cuarto ya no se podía. Lázaro estaba en una tumba. Marta y María, sus hermanas, estaban rotas, deshechas, devastadas por el dolor, la pérdida de ver morir a su hermano. Y al ver esta escena, Jesús se conmueve y Jesús llora. Y el llanto de Jesús fue una expresión de amor profundo. Sintió mucha empatía. Algunos dicen, no, si lloraba por la incredulidad. No, yo creo que lloraba por su amigo. Lloraba por ver la situación que estaba sucediendo frente a sus ojos. Él no demostró que se dolía con los que estaban doliendo, que lloraba con los que estaban llorando. Pero escucha esto, amada iglesia. Las lágrimas de Jesús nunca son por resignación. Aleluya. Sus lágrimas son de un rey que está a punto de demostrar su poder, su poderío, su soberanía sobre todo lo que nosotros conocemos. Su dolor lo impulsa a pararse frente a una tumba y gritar y ordenar: Lázaro, sal fuera. Juan 11:43 dice: y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Amada iglesia, fue la compasión de Jesús la que lo llevó a un sepulcro, aunque era su amigo. Él podría haberse quedado predicando, pero se compadeció de una familia que estaba sufriendo. No se compadeció de la muerte. Él le dijo: si crees, no te he dicho que vivirás. Fue la autoridad de Jesús la que resucitó a un muerto, y esa autoridad no se ha perdido. Y fue la fe que Jesús tenía en el Padre lo que lo glorificó y le dio gracias, porque siempre me escucha, le dijo. Y aquí aprendemos algo muy importantísimo, amada iglesia, que cuando Jesús llora, un milagro llega. Cuando Jesús llora, sus gemidos son la antesala de algo que va a volver a vivir, aunque esté muerto. Hoy en día, cada vez que lloramos nosotros, no debemos olvidar que si nosotros somos hijos de Dios y el Espíritu Santo mora en nosotros, y nosotros somos la iglesia, la amada, la esposa de Cristo, y ya no son 2, sino que son 1, dice la palabra, entonces nuestro llanto en las manos de Jesús, cuando Él está presente en nuestro llanto, puede ser el inicio
para ver su gloria en nuestra vida. Juan 11:39 dice: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: no te he dicho. Ahí tiene que Jesús aclararle: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Amada iglesia, cada vez que nosotros lloremos, no debe ser un llanto por compasión y pobrecito, pobrecitos, o yo pobrecita, o yo pobrecito. Debe ser un llanto en el cual nosotros escuchemos la voz del Espíritu Santo, sea lo que esté pasando, sea lo que sea que la razón por la cual tú estás sufriendo, sea cual sea la razón por la cual estás tirando la toalla, sea cual sea la razón por la cual ya no quieres levantarte, sea cual sea la razón por la cual solamente sales porque tus amigos te están impulsando a salir, porque tú ya te estás queriendo dar por muerto, sea cual sea la situación de tu llanto, la voz del Espíritu Santo dice: no te he dicho. No te he dicho. No recuerdas de niño, no recuerdas de tu país, no recuerdas de tu iglesia, no recuerdas de tu madre, no recuerdas de tu padre, no recuerdas de tu pastor, que yo he dicho que si tú crees verás mi gloria, que si tú crees, sin importar lo que está pasando, yo estaré llorando contigo, pero verás mi gloria alrededor tuyo. Yo no te dejaré en una tumba. Yo no me quedaré llorando pensando en cómo Lázaro está tan frío, su cuerpo tan descompuesto en una tumba. Jesús no hace eso. Él llora como antesala para que vean su gloria. En tu vida, amada iglesia, habrán sueños, habrán relaciones que has dado por muertas y has llorado. Y el Señor está diciendo hoy en día: no te he dicho. No te he dicho que si tú crees verás la gloria de Dios. En tu familia, amada iglesia, hay reconciliaciones pendientes que tú has dado por muertas. Y hemos llorado. Y hemos pensado que nunca esa situación va a cambiar. Esa enfermedad siempre va a afectar a esa persona. Esto va a ser así hasta que yo me muera. Y el Señor nos está diciendo: mi llanto siempre precede mi gloria. En la iglesia hay ministerios que están perdiendo su pasión, que se han apagado, y es hora de avivarlos en vez de darlos por muertos. En nuestra comunidad hay injusticias que están pasando, hay situaciones que estamos viendo que nos inquietan y nosotros pensamos que no podemos hacer nada, cuando el Señor también nos dice: no te he dicho, amada iglesia, que si tú crees verás la gloria de Dios. Y por supuesto que la gloria de Dios, si pudo levantar a Lázaro, también tiene más poder que migración, también tiene más poder que un esposo abusivo, también tiene más poder que una esposa infiel, también tiene más poder que el pecado arruinando nuestra vida. Está bien llorar, pero no está bien nunca olvidar que si hemos creído en Dios, tenemos la esperanza, nos queda la esperanza y nos mantiene la esperanza de ver la gloria de Dios, aunque haya muerte de algún tipo. El teólogo N.T. Wright dijo: la resurrección no es solo un evento futuro, es un poder presente que transforma lo que parece perdido. ¿Qué es lo que tú has dado por perdido? Y la palabra hoy te está diciendo: no morirá, sino que vivirá.
¿Qué es lo que tú estás dando perdido, amada iglesia? Que tú sabes que estás perdiendo la esperanza, que tú sabes que se está apagando, que es como la batería, que ves que cada día se le va la energía y tú piensas que va a morir, pero el Señor te está diciendo, no está perdido. En las manos de Dios nada se pierde. En las manos de Dios todo renace. En las manos de Dios todo fructifica. Quizás no de la forma que nosotros pensamos, pero en sus manos no hay muerte eterna. En sus manos hay vida. Cuando Jesús lloró, inmediatamente actuó. Estaba inaugurando esa realidad que es el aquí y el ahora, el saber que la gloria de Dios está en la tierra. No te he dicho que si crees aquí en la tierra verás la gloria de Dios. Amada iglesia, tu llanto puede ser válido, pero no es el final. Dios te llama a pasar de las lágrimas a creer en que verás algo que tu ojo no ha visto, a creer que vas a escuchar algo que tu oído no ha escuchado. Planes de bien, planes de bienestar. Quizás tú eres quien lo transformó en un versículo ya resonado, pero su palabra sigue siendo palabra viva para todo aquel que cree. Así como Jesús habló a una tumba, nosotros, si tenemos su Espíritu Santo, estamos llamados a hablar a nuestro corazón que se está muriendo. No te conformes por llorar por tus sueños muertos. No te conformes por llorar por ti mismo. Si estamos en oración, todavía podemos escuchar las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que siempre nos dirán, no te he dicho. No te he dicho que si crees verás mi gloria. No te limites a vivir lamentando una situación o una relación rota. No te limites a quedarte en el suelo por una relación que se acabó. El cristiano debe dar un paso al frente y restaurar su vida, restaurar su corazón, restaurar su llamado, restaurar sus propósitos, restaurar sus sueños, porque no te he dicho que si crees vas a ver mi gloria. Debemos ser una iglesia que no solamente llora por lo que está muerto, sino que se para al frente de tumbas, frente a personas desesperanzadas, frente a personas que ya declaran que todo se acabó, y en el nombre de Jesucristo comienzan a declarar vida aunque se rían los demás, y en el nombre de Jesucristo comienzan a decirle a las personas, sal de esa tumba, sal de esa depresión, sal de ese dolor. Dios tiene cosas nuevas porque Él siempre hace algo nuevo cuando nosotros necesitamos ver algo nuevo. Jesús también lloró cuando miró a Jerusalén. Ya en su entrada triunfal a Jerusalén, ya casi listo. Su última semana para ya comenzar el sufrimiento. Del llanto pasó a la purificación. Jesús entró a Jerusalén, la mira y llora. Y en este caso no es un llanto por una muerte física, sino por una ceguera espiritual. Amada iglesia, Jesús llora cuando nosotros no vemos las cosas espirituales. Jesús llora cuando nosotros lo rechazamos. Jesús llora cuando nosotros decidimos apartarnos. Jesús llora cuando nosotros despreciamos a las personas que Él nos ha puesto para recordarnos de su amor y hablarnos.
Mateo 23:37 dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que se te envían. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos, como reúne la gallina sus pollitos debajo de sus alas, pero no quisiste? Pues bien, con lágrimas en los ojos, viendo el futuro de lo que iba a pasar en el año 70, con la destrucción del templo, con quemar toda Jerusalén, con el desolar toda Jerusalén, dice: pues bien, la casa de ustedes va a quedar abandonada. Y les advierto que ya no volverán a verme hasta que digan: bendito el que viene en el nombre del Señor. Por no querer recibirme, yo lloro, decía el Señor. Y por no haberme recibido, no nos vamos a ver hasta que yo vuelva. ¿Por qué lloraba? Porque Jerusalén, porque Israel, porque el pueblo escogido debía ser luz, debía ser un faro. Pero el mismo pueblo había rechazado su propósito original, matando a los profetas y apedreando a los que se le enviaban. Y como consecuencia, su dolor por la condición espiritual de la casa de Israel los llevan a mirar el templo. Y cuando mira el templo dice: esta es la casa de mi padre. Ya es suficiente con que llore porque me rechacen. Pero la casa de mi padre, casa de oración será llamada. Y Mateo 21:12 dice: y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Jesús vuelca las mesas. Oh, ¿qué pasó con Jesús? Se nos cayó la imagen. Pero era una ira ciega por amor al Padre. Era como un acto de purificación, no de descontrol, porque perdió la cabeza. Sino era la casa de su Padre que quería purificar por lo menos una vez físicamente. Era la casa de su Padre donde todos debían acudir, que debería estar mostrando restauración, sanidad y un propósito verdadero de Dios. Y en cambio lo único que se veía era comercio. Amada iglesia, el llanto de Jesús por la corrupción en el templo nos obliga a preguntarnos: ¿qué debe ser limpiado en mi vida? ¿Qué está corrompido dentro de mí? ¿Qué mesas dentro de mí necesitan ser tumbadas? ¿Qué razones, qué lógicas, qué argumentos he puesto en mesas dentro de mí que ya no recibo su palabra, que ya no me toca, que ya simplemente voy a la iglesia en piloto automático y realmente necesito que Dios a través de su palabra venga y tumbe las mesas que están dentro de mí? Esas mesas que están estorbando, esas mesas que están impidiendo que quizás yo me arrodille porque estoy muy ocupado atendiendo esas mesas. Esas mesas quizás en las cuales nosotros nos sentamos, como dice el Salmo, con burladores, con escarnecedores, con personas que no hacen el bien y nosotros nos estamos sentando con ellos. Preguntas: en tu vida, ¿qué pecado, qué hábito, qué pensamiento profano necesita ser pateado como Jesús pateó esas mesas de nuestro corazón?
¿Qué necesita el Espíritu Santo expulsar y nosotros ni siquiera lo dejamos entrar a nuestro templo? En nuestras familias, ¿qué valores ya se han corrompido? Y el Señor está diciendo, no, Señor, no piense que yo voy a aceptar eso. Yo he hablado mi palabra y mi palabra no pasará. Usted me corrige la verdad en su corazón. El amor se ha convertido en una transacción en nuestro hogar. Estoy tratando a mi esposo como un banco o cajero automático solamente. En nuestra iglesia, ¿qué tradiciones humanas o culturales estamos incorporando y estamos perdiendo la sensibilidad al Espíritu Santo? La sensibilidad a que aunque no hayan equipos, que aunque no hayan sillas cómodas, que aunque no haya micrófono, cuando la palabra del Señor comienza a exponerse, nuestros corazones comienzan a tiritar, comienzan a vibrar y comienzan a sentir que nuestro espíritu se impacienta y dice, yo sé que Dios está hablando a mi corazón. O por lo menos se da cuenta que Dios está hablando en este lugar, en nuestra comunidad. ¿Cuáles son las injusticias que se están tornando normales? La corrupción, la exclusión, el odio religioso, ya se nos hizo normal a nosotros y nos estamos encerrando. Cuando el Señor Jesús nos dice deberían estar llorando y preparándose porque no te dije, amada iglesia, que si crees verás mi gloria. No basta con lamentar la decadencia en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra iglesia, en la comunidad. Jesús nos llama a limpiar la casa, a limpiar lo que podemos limpiar. ¿Qué significa eso? Confiesa. Confesemos lo que necesita ser confesado. El que confiesa y se aparta alcanza misericordia. Rompamos con lo profano, rompamos con lo que no es de Dios, rompamos esas relaciones que hacen llorar a Dios, lamentarse por nosotros. Lo rechazamos constantemente. Rompamos con relaciones que le rompen el corazón a Dios. Restauremos el altar en nuestro hogar, en nuestro corazón, en nuestra iglesia. Oremos más con nuestros hijos. Hablemos más de la palabra con nuestra esposa. Oremos en nuestro hogar tal cual como lo hacemos en la casa. Derramemos nuestro corazón en el hogar para que lo que suceda en la iglesia sea una réplica de lo que comenzó en el nido de nuestro hogar. El teólogo John Stott dijo: la iglesia no debe adaptarse al mundo, debe confrontarlo con la santidad de Dios. El llanto por el pecado y la impureza debe conducirnos al camino del arrepentimiento, pero el arrepentimiento que no es de borracho, sino el que hace cambios de verdad. No basta con sentirnos mal. Lo que debemos hacer es volcar las mesas, enojarnos. Enojarnos por lo que Dios, por lo que Jesús está viendo en nuestro templo. Enojarnos porque no hemos sido fieles y cuando Jesús viene a través de su Espíritu sigue viendo ese desorden en nuestro templo, sigue viendo esas mesas que no deben estar en nuestro templo y que nosotros debemos sacar fuerza para tumbarlas. En nuestra familia, esas mesas deben ser pueden ser falta de perdón. O quizás dejar de hablar como le hablamos a los nuestros. ¿Quién nos dijo que tenemos el derecho a tratar bien a un pastor, pero tratar mal a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestros hijos?
¿Quién nos ha dicho que debemos tratar muy bien, con mucho respeto a nuestro jefe, pero faltarle el respeto a nuestras esposas, a nuestros esposos, a nuestros hijos, a nuestros padres? Como iglesia, quizás debemos abandonar la comodidad de la religiosidad y buscar un poquito más la incomodidad de la santidad. La religión nos lleva a la comodidad, al status quo. Me siento bien, me siento a gusto. La religión prende la calefacción en invierno para que nos sintamos a gusto. La religión prende el aire acondicionado en el verano para que nos sintamos a gusto acá adentro. Pero la santidad nos va a incomodar, porque no va a ser salir a lugares que no queremos estar. El lugar de la verdad, el lugar de negarnos lo que queremos hacer, lo que queremos disfrutar. El lugar donde no se nos permite vivir una vida doble. El lugar donde el Espíritu Santo va a estar constantemente diciendo: yo te amo, pero no olvides que estoy viendo lo que haces. En nuestra comunidad, quizás debemos dejar de llorar y empezar a hacer luz. Ser un poquito de luz en la comunidad. No somos de este mundo, pero sí debemos brillar en este mundo. No somos de este mundo, pero sí debemos ser sal que sazone este mundo. Pero el salero está en la presencia del Señor. Ahí se llena. Afuera solamente comienza a sazonar las ensaladas. Y por último, vemos una tercera vez llorando a Jesús en el huerto de Getsemaní. Y desde el llanto fue la consumación. Consumado es, dijo. Jesús llora con angustia. Y eso lo hace llorar incluso con lágrimas de sangre. El llanto más fuerte. Es el llanto de un hombre que siente el peso del pecado del mundo y sabe que le espera lo más terrible. Mateo 26:39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mire qué interesante. Si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Ese es un clamor honesto, pero vulnerable. Pero nunca ese llanto termina evadiendo la voluntad de Dios. Si estamos llorando porque pensamos que al final nos vamos a salir con la nuestra, ese llanto no es favorable delante de Dios. No es un pégame pero no me dejes. No se trata de eso. Hay que apartarse. Hay que dejar el pecado. Hay que luchar contra lo que a Dios le desagrada. Cada día es una lucha. Cada año es una oportunidad de madurar que Dios nos da. Su agonía en el huerto de Getsemaní se transforma en una resolución que nosotros necesitamos hacer lo mismo. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se decide a completar la misión, cueste lo que cueste. Completar el plan de salvación. Y llegar a decir: consumado es. Al igual que el llamado de Jesús, ¿hay algo que nosotros debemos completar también después de llorar? Porque no se trata de llorar solamente, se trata de replicar lo que Jesús hacía. Jesús lloraba por Lázaro, lo resucitaba. Jesús lloraba por Jerusalén, limpiaba el templo.
Jesús lloraba en el Getsemaní, subía a la cruz, se sacrificaba y consumaba la obra redentora de Dios. ¿Qué estamos postergando en nuestra vida? ¿Qué estamos postergando en nuestra familia? ¿Qué estamos postergando en nuestra iglesia? Que debe ser completado, que lo tenemos pendiente. Y ese pendiente quizás nunca va a llegar, porque no controlamos el mañana. El teólogo, escritor y pastor Bonhoeffer escribió: cuando Cristo llama a un hombre, le dice: ven y muere. Amada iglesia, ¿me creería si yo le digo que Jesús nos está llamando a morir? Que hay partes de nosotros que tienen que morir. ¿A poco, pastor? Nuestro orgullo tiene que morir, porque al orgulloso él lo mira de lejito. Nuestra tendencia a ceder lo que nos pide la carne, si es que ofende a Dios, debe ir muriendo. ¿A poco, pastor? Nuestro nacionalismo que daña a los demás debe ir muriendo también. Nuestras tendencias políticas, que cuando salen son como león que comienza a dar manotazos, deben morir también. Nuestra lengua, que es como serpiente suelta en la casa y en la iglesia, debe morir también. ¿Sigo o continúo?, decía un amigo. Pregunto, en nuestra vida, ¿qué hemos comenzado que debemos terminar? No estoy hablando de ir al gimnasio en enero. Estoy hablando de cosas espirituales. Que nosotros lloramos, quizás nos lamentamos, ay, qué pena, Señor, y todo. Y el Señor está diciendo: bueno, ahora sube, crucifícate, muere, para que resucites en esa área. ¿Qué cruz estamos evitando? En nuestra familia, ¿qué promesa a Dios no le hemos cumplido? En nuestra iglesia, ¿qué visión comencé y dejé tirada, abandonada? No está conectada, ¿no? Adentro tiene que estar el cargador, pero ya es muy tarde, sabía que era eso. Escribe el teólogo Tozer: la voluntad de Dios no es algo que debamos soportar. Mire qué interesante, ponga atención acá, vamos a terminar. Algunos dicen: ay, que cuesta servir al Señor, me cuesta. Sí, es que no hemos muerto en muchas áreas. Pero de a poco, si vamos muriendo, nos va a costar menos. Pero la voluntad de Dios no es algo que debamos soportar, sino algo en lo que debemos deleitarnos. Deleítate en la presencia del Señor. También el teólogo Chambers escribió: la redención no es una derrota. La rendición. La rendición no es una derrota, sino el punto donde el poder de Dios comienza a actuar sin impedimentos. ¿Cuántos de nosotros sabemos que quizás debemos rendirnos hoy? Para que comience algo nuevo. La oración que Jesús hacía en su agonía no fue para evitar hacer la obra, sino fue para rendirse ante la voluntad de Dios. Eso es lo que nosotros debemos aprender. Se llora no para evitar servir a Dios, sino para rendirse a Dios. Amada iglesia, nuestro llanto en medio de la prueba no es para que escapemos, sino que para que aprendamos a someternos y a creer que hay un propósito mayor. No desperdiciemos las lágrimas. Si lloramos está bien, pero debemos creer que Dios tiene algo mejor para nosotros. Y aunque nos duela lo que sabemos que tenemos que hacer para Dios, la recompensa es mayor. Lo que es costoso es la obediencia. Lo que le costó a Jesús es levantarse del suelo en Getsemaní
porque él estaba orando en el suelo, pero levantarse para subir a la cruz. Eso tomó una decisión, y esa decisión se llama: hágase tu voluntad. Eso se llama terminar la carrera, cumplir la promesa, completar la misión. Eso es entender que nuestro sufrimiento, cuando se le rinde a Dios, tiene un propósito eterno y un propósito glorioso. Cuando creemos lo que Él dijo: si creyeres, verás mi gloria. Conclusión: el llanto de Jesús no fue un punto final. Ahora, cada vez que se recuerde, Jesús lloró. Sí, lloró por Lázaro, lloró por Jerusalén, lloró en el Getsemaní. Cada vez que se recuerde que Jesús lloró, va a entender que fue un punto de inflexión, fue un punto de partida para algo nuevo que venía, algo maravilloso, algo glorioso. Cada lágrima que Jesús derramó fue una semilla que se transformó en resurrección para Lázaro. Fue una semilla que se transformó en purificación en el templo de Jerusalén. Y fue una semilla, cada lágrima en el huerto de Getsemaní, que se transformó en la consumación de nuestra salvación, de la esperanza de resucitar como Él. Hoy Dios nos invita a que veamos sus lágrimas y pensemos no quedarnos en nuestro dolor, sino que nuestro llanto, al igual que Jesús, sea el punto de acción en el cual sé que algo glorioso va a ocurrir. Amada iglesia, ¿qué debe resucitar en ti? Ándate con estas preguntas y vamos a estar chévere. ¿Qué necesita resucitar en mí? ¿Qué debe ser limpiado en las mesas de mi templo? ¿Cuántas mesas debe tumbar el Señor hoy día? ¿Qué debe ser completado dentro de mí? Es decir, necesita morir para que haya vida. Amada iglesia, clamemos por resurrección de lo muerto en nosotros. Actuemos por limpiar nuestro templo, que es buscar la santidad, y completemos lo que sabemos que debemos terminar, pero por amor a Dios, tal como Jesús subió a la cruz, por amor. El teólogo Tozer también escribió: el llanto es el lenguaje del corazón que aún no ha visto la gloria, pero sabe que está por venir pronto. No te acuerdes del dolor solamente, no te acuerdes de las lágrimas, actúa, porque Jesús, cuando lloraba, era la antesala, el preludio de algo glorioso, de algo nuevo, de algo que iba a morir y a resucitar. Declara vida mientras lloras, aunque nadie te crea. ¿Por qué? Porque cuando Jesús lloraba, resucitaba. Cuando Jesús lloraba, limpiaba. Cuando Jesús lloraba, subía y se entregaba y resucitaba. Cumplía la obra que Dios le dio. Cuando lloremos, siempre pensemos: ¿será que después de este llanto voy a cumplir la obra de Dios? ¿Voy a cumplir el llamado de Dios? ¿Voy a cumplir la misión de Dios? Si hacemos eso, entonces vale la pena llorar en nuestras vidas, porque va a haber gloria en nuestras vidas. Valdrá la pena llorar por nuestras familias, porque después vendrá la gloria. Valdrá la pena llorar en nuestras iglesias, porque veremos la gloria de Dios. Y valdrá la pena llorar por nuestras comunidades, porque veremos la gloria de Dios. El llanto nos llama a la acción por fe, si es que Dios está con su pueblo. Y déjeme decirle que hay un mensaje de Dios esta noche para nosotros. No te he dicho. Se te olvidó, cabeza dura. Se te olvidó, amada hija. Se te olvidó, amada mía, que yo te dije, el creador del universo y todo ser viviente, que si tú crees, vas a ver cosas maravillosas. Póngase de pie, por favor.